Jesús Adrián es un profesor también de filosofía contemporánea y tiene más líneas de trabajo. El martes pasado dio una exposición sobre filosofía política y esta vez va a exponer sobre género y poder, reflexiones en torno a Foucault y a Judith Butler. Hemos querido darle una dinámica a las conferencias de Jesús Adrián, acompañándolas con un comentarista, un profesor de la especialidad, y tengo el gusto de presentar a Pepi, a quien todos conocen, pero verla reintegrada a la actividad docente en un tema que para ella es bastante antiguo y que, sin embargo, hoy en la universidad tiene una presencia más grande y, bueno, en el ámbito nacional también. Y creo que me parece importante que la academia contribuya a discutir estos temas en un nivel conceptual, aclarando también muchos prejuicios y muchos malentendidos, y también el carácter problemático que el tema género, el enfoque de género pueda tener para todos, ¿no? Problemático en el sentido filosófico de la palabra. Así que sin más, dejo entonces a Jesús Adrián con una primera exposición y el comentario de Pepi y luego, por supuesto, la apertura a las preguntas que puedan tener en el público. Muy bien. Pues gracias de nuevo por tenerme aquí en una segunda conferencia y gracias por tener a Pepi Patrón. Entonces, que alguien como yo hable de género con Pepi Patrón al lado es aquello, uy, voy a ser examinado a fondo. Pero bueno, está bien que tengamos dos perspectivas, no solo masculina y femenina, que eso es demasiado obvio, ya estamos por encima de las dicotomías hoy en día, sino que también dos perspectivas diferentes de abordar el tema del feminismo. Quiero entender que, bueno, tú estás más cerca de Martha Nussbaum que los planteamientos de Butler. Yo simpatizo con Nussbaum lo poquito que lo de ella. Y lo de Butler también le encuentro una especie de callejón sin salida. Ya hablaremos de eso. Pues bueno, entonces la charla, conferencia de hoy era hablar de este binomio de género y poder. También puede ser género, poder y discurso, o género, poder y dispositivo. Hay diferentes formas de hablarlo. Para contraponer, no, más que contraponer, explorar un poco cuál es la noción de género que elabora Butler, ya conocida de los años 90 por textos como Bodies That Matter, Excitable Speech, Los mecanismos psíquicos del poder y otros textos que pusieron a Judith Butler en la primera línea del debate feminista y filosófico. Entonces, eso tengo que decir a favor de Butler, que dentro de las feministas es de las que tal vez tengo una mejor formación filosófica, junto con Martha Nussbaum, que poca broma lo que Martha Nussbaum atesora. Y quería conectarlo con uno de los autores que han inspirado gran parte del feminismo, del discurso feminista. Bueno, hoy diríamos de los discursos feministas, porque se dice en plural, que sería Michel Foucault, al cual Judith Butler alude frecuentemente. También podríamos poner a Merleau-Ponty, y a Derrida, y a Hegel, y Lacan, y Althusser, y Freud, autores con los que ellas también discuten, para que veáis que tienen una sólida formación filosófica, y a partir de aquí se planteó un poco explicaros este binomio de Foucault y Butler. ¿Qué elementos teóricos o conceptuales aporta Foucault a la discusión feminista? Pero antes de eso, creo que a veces los estudiantes hablan de género, hablan de la discusión del feminismo, y no estaría de más, a efectos didácticos, tener claro cuál es un poquito la muy breve historia del feminismo y a partir de aquí centrarme en las aportaciones de Foucault y un poco las aportaciones de Butler y luego ya lo dejamos abierto a la discusión. Bueno, estos son los tres bloques que quería comentar de manera sobre todo didáctica. Somos un público de estudiantes muy variado, rápida y esquemáticamente, un poco las etapas de la historia del feminismo y algunos de los logros que se consiguen en cada una de estas etapas. Y luego centrarme en dos aspectos, en la noción de poder de Foucault y sobre todo los conceptos de biopoder y la sexualidad entendida como un dispositivo y una estrategia del poder, con cierta fuerza normalizadora que las instituciones utilizan para establecer un discurso hegemónico sobre cómo deberían practicarse el sexo o cómo debería realizarse la sexualidad. Cómo se hace la reproducción, la producción, cómo se estructura la familia, etcétera, etcétera. Y después 4 nociones sobre el concepto famoso de Butler sobre la performatividad del género, que pretende dar un salto más allá de Foucault. Foucault hablaría básicamente de los procesos de normalización. Entonces, el discurso de la sexualidad establece individuos normalizados desde un discurso científico socialmente reconocido, y Butler le dirá a Foucault, bueno, ¿cómo podemos salir de esa normalización?
cómo puede el sujeto, sea hombre o mujer, crear su propia identidad de género y de sexo. Y cómo podemos ir más allá de los discursos que nos normalizan y crear nuestra propia agency, autodeterminarnos como sujetos, ¿no?, que diría Foucault, de acción y de pasión y de deseo, que es un poco lo que apunta al concepto de la performatividad de Butler. Y luego veremos lo que dice Martha Nussbaum, algunos de los aporías a las que pueda entrar Butler. Rápidamente, porque esto es una misión hercúlea y casi imposible. Historia del feminismo, muy rápidamente. Estas cosas me dediqué yo en mi juventud de los años 90, cuando hacía antropología del género, y iba yo encaminado en esa línea. Me hay que hacer un trabajo, bueno, pues cosas sobre las representaciones del mundo femenino en la tragedia, la comedia y la filosofía y la historia griega, y a partir de ahí empezó mi interés por el tema de la mujer, que en aquella época era el tema de la alteridad, el tema del otro o el tema de la identidad, en esta escuela francesa muy marcada. Entonces, bueno, cuando a los estudiantes les quieres un poco introducir en cuestiones de género, feminismo, discurso feminista, filosofía del género, como queráis llamarlo, no está más que recordar que el feminismo como discurso encabezado de manera colectiva por las mujeres a favor de la reivindicación de ciertos derechos políticos, laborales, económicos, etcétera, etcétera, es un fenómeno reciente en la historia, sobre todo de Europa. Entonces, cuando hablamos de feminismo, podríamos hacer un salto atrás y lo que hacíamos los hombres en los siglos XX, pues si las mujeres están olvidadas en la historia del pensamiento masculino, pero siempre ha habido mujeres, ¿no? Pues, mujeres aisladas. Pues salía Juana de Arco, te salía Hipatia, te salía Leonor de Aquitania, ¿no? Te salía la Cristina de Pizán, ¿no? Te salían como personajes aislados, que es cierto que cada uno de estos personajes tiene su propia entidad, como pensadora, como escritora, como política, pero ellas como tales no son las abanderadas de un discurso filosófico de reivindicación colectiva de las mujeres. Son mujeres que hacen o establecen luchas aisladas contra su época, y una autora que me encanta, y en otro momento una clase entera o un seminario entero dedicado a Cristina de Pizán. Cristina de Pizán, 1405, La ciudad de las damas. Libro altamente recomendable para cualquier persona que quiera adentrarse en qué es una ciudad de las damas, que escribe Cristina Pizán, parecida a un análogo a la ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Esa es la idea que está de fondo Cristina Pizán. Y Cristina Pizán tiene un enemigo muy claro en la cabeza, y no voy a entrar en ella porque se me pasa toda la hora, pero es interesantísimo. Para ella, el enemigo a combatir en pleno siglo XV, la famosa querella de la Rosa que existe en los discursos intelectuales, los debates intelectuales de la París en la que le tocó vivir, a la sazón esposa del secretario del rey, dejemos de lado, si tenía acceso a las discusiones intelectuales, a la biblioteca de París, y era una mujer altamente culta, hija de un profesor de astrología de Bolonia, es decir, que mujer muy instruida, ¿no?, que tiene claro cuál es el principal problema que ella tiene como mujer. Es la lucha contra la misoginia. El debate misógeno, que la pondría perfectamente en debate actual. Donde pone misoginia, hoy lo pondríamos en machismo o patrones androcéntricos de valoración asimétrica de las aportaciones de la mujer a la cultura. Podemos decirlo en estos términos. Y Pizán pone el dedo en la llaga. Entonces, La ciudad de las damas es todo un compendio donde ella recoge a supuestos personajes históricos e imaginarios, como diosas y mitos, donde ella rescata personajes femeninos de la mitología, de la religión y de la historia real, que curiosamente destacan por alguna virtud, para contrarrestar el discurso misógeno que ya arranca de Juvenal y del arte de amar de Ovidio, y que luego se extrapola a la misoginia medieval muy conocida, no sé con ese libro del, ¿cómo se llama este? El Tratado de Amor de 1212, ¿cómo se llama el tratado? Del Andrés el Capellán, Andrés Capellanos, que es el Tratado del Amor que establece las líneas básicas de lo que es el amor cortés y el amor villano, y por ahí se establecen los fundamentos de la misoginia medieval, que se remonta, insisto, a los textos de Ovidio y de Juvenal. Las héteras de Juvenal son otra fuente riquísima, y dice, precisamente ese discurso misógeno
y esta es la parte muy sutil, que con la ironía se recrea en los supuestos defectos de la naturaleza de la mujer, que como sabemos es lujuriosa, celosa, irascible, sensible, un animal sexual, ¿no? Por lo tanto, estas mujeres no pueden ser dignas de credibilidad, que es un poco como el mensaje misógino se crea. Entonces, contra ese debate, que es un debate intelectual de su época, Cristina lanza todos sus dardos y intenta refutar con argumentos muy sólidos la misoginia medieval. Yo por siempre la pongo como una protofeminista. Creo que sería muy interesante si tuviera que hacer una historia del feminismo y empezaría con ella. Pero bueno, lo que me interesa, feminismo como movimiento de reivindicación colectivo de la conciencia de las mujeres que se sienten suprimidas, subordinadas, desplazadas, ignoradas por su momento histórico. Primero es el famoso feminismo ilustrado, que tenéis diferentes autoras, desde Olympe de Gouges o la Mary Wollstonecraft, es la vindicación, ¿no?, de los derechos de la mujer, o Olympe de Gouges, que triste destino, que por reivindicar los derechos políticos de la mujer pasó por la guillotina, algo bastante habitual en la Revolución Francesa de la época. Son mujeres que empiezan a reivindicar en público, organizadas como mujeres en torno a los salones de lectura y literatura de la Francia a finales del 18, los derechos políticos. Las mujeres, aprovechando la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración Universal del derecho a votar, establecido por la Revolución Francesa, dice, si todos los ciudadanos pueden votar por ser racionales, ese es el argumento, nosotras mujeres, que también somos seres racionales, porque no tendremos que tener los mismos derechos a votar que los hombres. Entonces, apelando al mismo criterio de la racionalidad como elemento distintivo del ser humano con respecto a los animales, utiliza el mismo argumento para reivindicar los mismos derechos políticos que los hombres, básicamente el de votar, entre otros. Derecho al matrimonio, derecho al divorcio, derecho a la custodia compartida. Ya en esa época iban en esa línea la reivindicación de los derechos. Esta primera generación de feministas da paso a una segunda, porque esto siempre va paralelo con la historia. Estamos a finales de la Revolución Francesa, un momento de cambio político profundo, donde las mujeres, encabezadas por Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, y otras cuantas, podemos, no sé, Madame de Staël y otras mujeres de la época, básicamente quieren equiparar los derechos políticos de los hombres a de las mujeres. Evidentemente, la historia del siglo XIX evoluciona y pasamos a mitad del siglo XIX en adelante a otro régimen económico, que es el gradual o creciente proceso de industrialización al que se somete Europa, y en ese contexto estamos en otro tipo de sociedad, que es la sociedad industrial, que la habéis estudiado profusamente, y surge un segundo movimiento, una segunda oleada, un segundo momento de cambio en torno a ciertas mujeres, conocidas también como sufragistas, dicho en términos generales, que se aglutinan en este momento de la sociedad industrial, entre mediados del XIX y principios del XX, que a la reivindicación de los derechos políticos ya pedidos por la generación previa, le añaden los nuevos. Ahora que las mujeres también se incorporan al mercado laboral y son explotadas por el mercado laboral, también vamos a tener que pedir ciertos derechos laborales. Entonces, amplían el espectro de reivindicación de derechos. A los políticos le vamos a añadir los laborables, como derecho a la higiene, derecho a la cobertura sanitaria, derecho a la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Sí. ¿No está poniendo hombres a propósito? John Stuart Mill podría ser... Sí, aquí estaría. Podemos poner con el liberalismo, John Stuart Mill, incluso en el contexto español, el padre Feijóo tiene un texto que es en defensa de las mujeres. Interesante. Como siempre, aquí estaremos a la inversa. Habría hombres que de manera aislada, no colectiva, reconocen también los méritos de las mujeres. Feijóo, Stuart Mill y otros también irían en esa línea, obviamente. Entonces, 1848, la declaración de la Seneca Falls, un momento fundamental, ¿no?, donde las mujeres se unen como movimiento sufragista. Movimiento social, colectivo, visible y de lucha contra un sistema político de subordinación y de exclusión. Aquí queda claro que hay un discurso oficial de cierto tipo de mujeres que se quieren reunir para lograr derechos laborales. Avanzamos en el siglo XX y nos encontramos con, digamos, como está muy simplificado, dos corrientes feministas o dos movimientos feministas. Uno que empieza a surgir más o menos en los años 60, 70, conocido de manera así muy resumida
como feminismo de la identidad, no, feminismo identitario, como quieras llamarlo, y ahí básicamente la cuestión de fondo o la discusión de las mujeres de ese momento, con Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Nancy Chadoroff, Lucy Irigaray y otras autoras, no quiero entrar en todas ellas. La pregunta es, ¿qué elemento nos distingue a nosotras, las mujeres, de los hombres? Y ahora vamos a encontrar, ya no solo a denunciar la subordinación, no solo vamos a denunciar la exclusión, sino que vamos a encontrar un elemento de identidad que nos agrupa, que nos identifica como mujeres, como un colectivo. De esa manera muy sencilla, ¿cuál es aquel elemento que nos identifica a todas las mujeres como mujeres y nos distingue radicalmente de los hombres? La primera ola sería, básicamente, es nuestra sexualidad y nuestra biología, ¿no? Pues entonces, en los años 70, esto lo he trabajado yo con temas de estéticas contemporáneas, hay todo un movimiento estético en el arte feminista que utiliza el cuerpo de la mujer, la reproducción de la mujer, los órganos femeninos de la mujer como plataforma de la que trabaja. Entonces está Judy Chicago, la miráis luego en internet, interesantísima, tiene una instalación que se llama The Dinner Party, otra clase solo para eso. Judy Chicago, Dinner Party, os la apuntáis, es una mujer que utiliza toda la iconografía de la vulva, toda la iconografía de los órganos femeninos como armazón conceptual de su propuesta artística. Entonces, reivindico la corporalidad de la mujer, reivindico la sexualidad de la mujer y reivindico la biología de la mujer, que es aquello que universalmente nos distingue a todas las mujeres blancas, amarillas, verdes, agnósticas, nihilistas, casadas, solteras, cristianas, budistas, católicas o protestantes. Todo eso nos unifica de manera universal. Discurso identitario, muy resumido. Obviamente el discurso feminista avanza, el contexto de las diferentes escuelas postestructuralistas de los años 80, ¿no? Entonces entran Lacan, y entran Foucault, y entran Derrida, y entran Deleuze, un poco en el debate, y el feminismo empieza también a tomar conciencia de la diversidad interna de las propias mujeres, porque no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que vive en Nueva York que una mujer africana, ¿no?, que vive en Kenia. No es lo mismo una mujer afroamericana de un estrato socioeconómico bajo del Bronx que una mujer blanca de clase alta que viva en Manhattan. No es lo mismo una mujer cristiana con una mujer católica, no es lo mismo una mujer blanca que joven, que negra, que joven o que anciana. Es decir, las mujeres empiezan a tomar conciencia de la diversidad interna de las mujeres. Y entonces ya el elemento biológico o sexual como elemento de identidad universal ya no es suficiente. En este momento, dentro de las teorías postestructuralistas de los años 80, empieza a fraguarse esa idea que ya conocéis todas, de que lo que realmente importa no son tanto las diferencias sexuales, sino que cómo esas diferencias son valoradas, evaluadas, ¿desde dónde? Desde un constructo de género. Ellas dirán que el género es el reflejo de una construcción sociocultural y que lo que hay que desmontar, desmantelar, deconstruir, como diría Derrida, son precisamente los discursos de género que legitiman las diferencias biológicas. Ese es el meollo de la cuestión. Y más o menos en esa órbita es donde ya se empieza a mover autores como Judy Butler, la Dana Haraway o Sheila Ben-Havi. Años 80, años 90. Y lo que ya me queda ahí un poco atascado, que llevo ya 10 años que no sigo de cerca la discusión como la seguía en sus momentos, hoy en día me diréis, ¿y dónde estamos hoy? Pues estamos en un feminismo que se dice en plural, en una diversidad de feminismos, en una miríade de feminismos que yo los aglutino bajo lo que sería el fenómeno trans. Digo trans porque en filosofía explicaríamos, tenemos la época moderna, que corresponde a la época del humanismo, la época postmoderna, que corresponde al posthumanismo o postandrocentrismo, y hoy en día estamos más allá de la dicotomía hombre-mujer, moderno, postmoderno, estamos en otra época que es de trans, de moverse entre diferentes categorías, de fluidificación de las categorías. Las dicotomías clásicas, moderno, postmoderno, premoderno, moderno, patriarcal, postpatriarcal, capitalista, postcapitalista, en el debate actual ya no tienen cabida. Hay que superar los dualismos o las dicotomías. ¿Qué es lo del trans?
transgénero, transsexual, transhumano, como los movimientos de LGTB y otros, queer, drag, etcétera, etcétera. Es decir, ese sería un poco el lema de donde se mueven los feminismos hoy en día. Nada de esencialismos, reivindicación de la particularidad de cada identidad de género que se reafirma a sí misma. Grosso modo, este es el panorama, y todo a todo trapo, de dónde nos encontramos hoy. Entonces, tomar conciencia de que hay una historia previa a donde estamos hoy en día y que evidentemente hay que seguir con esa historia, pero no es algo que nace de la nada, que surge espontáneamente hace 10 o 15 años, sino que tiene casi 2 siglos y medio de historia que merece la pena que tengáis presente cuando un día os dediquéis a este tema. A partir de aquí, los 2 planteamientos que me gustaría destacar. Uno es esa famosa teoría del poder que desarrolla Foucault en los años 70, muy conocidas entre los especialistas en estudios de género y los conocedores de la filosofía francesa. En esos años 70, Foucault escribe una serie de textos, El nacimiento de la clínica, Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad, volumen 1, sobre todo, en los que Foucault, sobre todo, quiere entender los procesos a través de los cuales los individuos son normalizados, sujetos, adiestrados, domesticados en diferentes instituciones. Es decir, ¿qué hace que los individuos, en cierto momento, los individuos de una sociedad, en ciertos momentos, respondan, obedezcan a las leyes y a las normas establecidas de un Estado, como el Estado moderno que Foucault le interesa estudiar? Y para eso, una cosa que hace Foucault muy bien, va a recurrir a analizar 2 tipos de poder. Va a analizar la formación histórica de 2 tipos de poder que para él ilustran muy bien lo que sería la naturaleza del poder, que es lo que quiere él estudiar. Una forma de poder que ejemplifica muy bien las técnicas disciplinarias que se utilizan en los años 70 para normalizar a los individuos, sobre todo los cuerpos de los individuos, ¿no? Sería el famoso nacimiento de la prisión. Ese texto magnífico de Vigilar y castigar, archicitado, donde casi todo el mundo solo sé el primer capítulo, no sé el resto, porque el primer capítulo está fantástico, te lo resume todo, y ahí encontráis un poco cómo el modelo de la penalidad correctora, cómo el modelo disciplinario que se aplica en el ámbito de las prisiones, dice Foucault, ese también se puede extrapolar a cómo el poder funciona en otras instituciones, como la médica, la familiar, la hospitalaria, la económica, incluso en las relaciones familiares. Y la universidad, la pedagógica. Coge ese ejemplo. Si analizamos con detalle la naturaleza del poder de la prisión, encontraremos la naturaleza o la ontología o los modos de ser del poder que funciona por doquier. Entonces, una cosa que hace muy interesante Foucault, no me quiero entretener aquí, él analiza cómo hemos pasado de un primer forma de poder, que es el poder soberano de los siglos XVII, XVIII, el poder soberano, que básicamente pertenece al antiguo régimen, que es donde el soberano o el rey tiene la soberanía absoluta sobre sus súbditos, y la forma en la que castiga a los súbditos que infringen la ley es a través del suplicio o del cuerpo. Esa descripción de la tortura del primer capítulo de Vigilar y castigar es espeluznante. Entonces, ¿cómo muestra el soberano la pena infringida? Por el tipo de tortura. Es decir, el cuerpo se convierte en la plataforma, ¿no?, donde se muestra el tipo de delito cometido. Si te han cortado la mano, es que has robado. Si te cortas la lengua, es que has mentido. Y si has cometido ya un regicidio, pues la tortura pública, desmembrándote, descuartizándote, poniéndote aceite caliente en las heridas, vísceras. Bueno, no quiero entrar en este tema. Lo importante, dice Foucault, esa forma de poder soberano, después de la Revolución Francesa y con la implantación de la reforma humanista que se lleva a cabo en Francia, con Baucher, 1838, 1840, aquí se empieza a tomar conciencia de que el suplicio genera demasiada resistencia en la población. Y tenemos que empezar a reconocer a los individuos como sujetos de derechos, que es una de las conquistas de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ya no podemos volver a aplicar los viejos criterios del castigo y del suplicio, de la tortura, sino que tenemos que encontrar un régimen jurídico que, si bien castiga las infracciones cometidas, respeta, por lo tanto, los derechos de todo individuo.
En ese momento se produce la reforma de la penitenciaria y ya no se habla tanto de torturar el cuerpo, sino como de castigar al cuerpo y, sobre todo, modificar la conducta de los prisioneros. Es decir, la función de la prisión ahora no es la tortura y la exclusión, sino la función ahora de la prisión es volver a renormalizar a los individuos que se salieron de la sociedad, volver a reeducarlos, volver a reinsertarlos como a través de un código estrictamente disciplinario. Y esto Foucault lo explica, hay todo un establecimiento claro de los horarios y actividades que todos los presos tienen que llevar a cabo día a día. Por lo tanto, en ese momento el trabajo y la disciplina se acaban convirtiendo en técnicas, estrategias, métodos de control apropiado y eficaz para toda la institución. Y aquí es donde Foucault hace la extrapolación. Esa forma de disciplinar, educar, amaestrar, docilizar, instruir, reorientar al preso, dice, es la forma en la que ese poder también se aplica en otras instituciones que no son penitenciarias. La forma en la que educamos se basa también en la del trabajo y disciplina. La forma en la que uno va al médico, trabajo y disciplina. Es decir, todas las otras instituciones sociales en las que vivimos seguirían el mismo modelo que el del modelo de la penalidad. Y aquí Foucault destaca dos cosas que son dos conceptos que me gustan mucho y algunos los retoma Butler después. ¿Cuál es la naturaleza de ese poder? ¿Cuál es la característica de ese poder? Dice Foucault, ese poder ya no es el poder vertical, jerárquico, individual, que una persona soberana ejerce sobre un grupo de individuos sometidos, sino que este poder es anónimo, Foucault dice polimorfo, heteróclito, discontinuo, pero sobre todo ese poder invisible y anónimo de las instituciones pedagógicas, militares, hospitalarias, sanitarias, económicas, familiares, sexuales, es decir, todas las instituciones en las que estamos naciendo y siendo normalizados y que extienden el poder como una estrategia de control, se caracterizan por su capilaridad y su carácter microfísico. Es decir, esos tentáculos del poder son casi inapreciables, se han extendido por todo el cuerpo, por todo el tejido social. Y se ejecuta casi siempre de una manera anónima, invisible, sobre todo horizontal. Si tenemos una clase, ahora entre ustedes mismos ya hay relaciones de poder horizontales. Las hay. Y si están en una clase, ustedes darán cuenta cómo establecen relaciones de poder horizontales. Váyanse un fin de semana a la montaña o a la playa con sus amigos. Veréis que pronto establecéis ya jerarquías entre vosotros. ¿Dónde van las decisiones? ¿Por qué siempre Jaime tiene que decidir dónde vamos a comer y a dónde vamos a ir? ¿Por qué no podemos decidir los otros? Es decir, ya hay una especie de rivalidad a nivel horizontal. No quiero entrar en este tema. Entonces, elemento fundamental, la capilaridad y la microfísica del poder. Y la característica negativa del poder que detecta Foucault es que el poder se caracteriza por ser una fuerza de normalización o un poder de sometimiento. Ya sé que sometimiento duele un poco más a vuestros oídos, ¿no? La subjección francesa, que es tanto sujeción como proceso de subjetivación, esto lo hace Butler muy bien, pero piensen simplemente en términos descriptivos. ¿Qué es lo que hacen las instituciones educativas desde que empezamos con nuestro parvulario kindergarten, primaria, secundaria, escuela técnica y universidad? Es un constante proceso de normalización, en el fondo. Así que aprendes ciertos contenidos normalizados y socialmente aceptables, en la que te conviertes en un individuo bien formado, bien adestrado, bien normalizado, que resulta productivo a la sociedad industrial. Ese sería uno de los efectos del poder, este poder de normalización. Y Foucault añade un segundo aspecto. No solo tenemos el elemento o el modelo del poder coercitivo de la prisión, sino que tenemos otro tipo de poder asentado en el discurso sobre la sexualidad. Es decir, la sexualidad, que ya no el sexo, la sexualidad se convierte en un dispositivo discursivo que también logra, de alguna manera, normalizar las conductas y comportamientos sexuales
de individuos que tienen que ser productivos, sanos desde el punto de vista capitalista. Sexualidad, insisto, se convierte en un dispositivo y simultáneamente en una estrategia de poder. El discurso sexual establece la forma correcta, la forma normal de vehicular, expresar, negociar, gestionar nuestra sexualidad. Entonces, Judith Butler, para ponerlo, un ejemplo que pone ella. ¿Cuál sería un ejemplo de esa sexualidad que se convierte en dispositivo de poder? Solo hay una sexualidad oficialmente reconocida en los años 80, que es la heterosexualidad, que hoy en día está cuestionada. Entonces, la heterosexualidad, que surge con fuerza, y eso lo explica muy bien Foucault, a finales del siglo XIX en connivencia con la sociedad industrial, la heterosexualidad se convierte en el único criterio de sexualidad válida. Es decir, la única sexualidad oficialmente reconocida como la normal es la heterosexual. Las demás entran en el ámbito de lo negado, del estigma, del oculto. Los que somos del siglo pasado, acordaros lo difícil que era expresarse como homosexual. Maricón, marica, estigma, nunca sales del armario. ¿Por qué? Porque hay un discurso oficial, como el heterosexualidad, que de alguna manera reprime, excluye las sexualidades periféricas, alternativas o marginales. Entonces, sexualidad entendido como dispositivo o como estrategia de poder. ¿Y cuál es la tesis de fondo que defiende aquí Foucault, que es muy, muy sugestiva? Este discurso de la sexualidad juega muy bien con la intersección o con la combinación tanto de las técnicas de la confesión, que vienen de la pastoral cristiana, curiosamente, porque uno se confiesa ¿ante quién? Ante el párroco, se confiesa ante el médico, se confiesa ante el terapeuta, se confiesa ante el pedagogo, se confiesa ante su mujer, se confiesa ante la institución, unido con el discurso científico sobre el sexo. Esos dos elementos hacen que este sexualidad como discurso o como dispositivo de poder sea tan fuerte, penetrante y mantenga esa fuerza de normalización. A partir de aquí, que es la tesis interesante de Foucault, el Estado es el que de alguna manera acaba controlando a los individuos a través de dos tipos de poder, que analiza muy bien Foucault en el volumen 1 de la historia de la sexualidad. Por un lado está todo el discurso del biopoder, que son todo aquel tipo de poder dirigido a la disciplina, normalización del cuerpo, y por otro lado todo el discurso de la biopolítica dirigido a la regulación de la población. Es decir, al Estado, como os expliqué la semana pasada cuando hablamos de biopolítica, el Estado capitalista de finales del siglo XIX le interesa tener a cuerpos sanos, productivos y maestrados. Le interesa tener una población sana, productiva y dócil, es decir, normalizado, que respeta las instituciones. Y con eso diría Foucault, como os dije la semana pasada, diría Foucault una frase que me encanta: se cumple el sueño de la Ilustración, donde todos los cuerpos de los individuos quedan sometidas a la lógica de la razón ilustrada. Diría Foucault, se cumplió la Ilustración con este biopoder y la biopolítica. Foucault, hasta aquí. Entonces, los que estáis en discursos feministas, los que estáis en debates feministas, los que seguís un poco la discusión de género, este Foucault interesa mucho, ¿no? Las mujeres, ¿por qué están subordinadas? Porque hay todo un entramado de poder masculino basado en valores androcéntricos que establecen individuos normales donde las mujeres quedan excluidas. ¿Qué tenemos que hacer? Subvertir, criticar ese poder discursivo basado en valores androcéntricos, que ejercen un poder invisible, anónimo, sobre el comportamiento de las mujeres. Hasta aquí es la parte, digamos, crítica de Foucault. Y lo que añade Butler, dice, vale, esto de Foucault, hay un problema con Foucault. Foucault establece muy bien cuáles son los procesos de normalización, pero no fue capaz de elaborar, aunque yo creo que lo hace en los textos de los años 80, 84, con la hermenéutica del sujeto, que Butler no menciona, luego la discusión lo podemos hacer, pero Foucault se olvida de aportar elementos que permitan a los individuos, en este caso mujeres, o individuos que no están dentro de los procesos de normalización, darles herramientas o técnicas que les permitan no solo criticar y subvertir el orden establecido, sino además darles herramientas para crear su propia identidad, desarrollar su propia agency como individuos. Y aquí es donde Butler
introduciría la noción de performatividad del cuerpo muy resumida. Bodies that matter, excitable speech, psychic mechanism of power y otros textos parecidos a los años 90 y 2005-2010. Ella establece, y lo resumo también de manera muy somera, en la creación de una identidad de género intervienen dos elementos, o consta de dos procesos. Hay un primer proceso de normalización, por el que todos los individuos, de alguna manera, son sometidos a los discursos uniformadores oficiales del momento, que de alguna manera designa, prescribe, modula, orienta sus prácticas sexuales y su identidad de género. El típico clase que pone Judith Butler de la homosexualidad, y si tenéis amistades o amigas que vienen de un colegio de monjas y que tuvieron sus crisis de identidad sexual a los 17, 18 años, diría la Butler, estas mujeres, antes de entrar en crisis con respecto a su identidad sexual, ellas ya han sido educadas en la heterosexualidad como norma. Han sido educadas y normalizadas como sujetos potencialmente heterosexuales, porque ese es el discurso oficial del momento. Entonces hay un primer momento en el que antes que los individuos decidan qué tipo de sexo quieren tener, qué tipo de género quieren ser, qué tipo de personas quieren ser, antes de ya han sido sometidos al primer proceso de normalización. Althusser diría de sujeción. Y imagino que Freud diría de represión. Y eso es muy interesante en Butler. Entonces, bueno, el punto de partida es una represión inicial, contra la cual nos rebelamos en un segundo momento. Entonces, bueno, según Judith Butler, siguiendo textos de Foucault, y aquí también coge textos de Austin y la teoría de los actos de habla, dice, el cuerpo de alguna manera queda codificado por las diferentes prácticas lingüísticas del momento. Y bueno, los procesos de normalización quedan codificados lingüísticamente a través de un discurso oficial como el de la heterosexualidad. Esto es el momento Foucaultiano, con matices y variantes, grosso modo. Contra eso, dice Butler, hay un segundo momento, que es lo que ella llama los procesos de resignificación. Y aquí es donde cobra mucha importancia lo que ella llama la materialidad del cuerpo. O el cuerpo como, esto es importante, el cuerpo como principio activo de transformación. Eso nos llevaría a otra clase independiente, a hablar de la historia del cuerpo. La filosofía, como sabéis, queda sistemáticamente olvidada. Es otra historia. Fundamentos filosóficos del cuerpo, como sabéis, desde Platón, cuerpo siempre es la cárcel del alma, ¿no? La res cogitans y la res extensa siempre opuesta, dualismo mente-cuerpo, espíritu-alma, donde el cuerpo siempre es esta cárcel. Hasta el siglo XX con Husserl, y Nietzsche y Husserl, que empiezan a reivindicar el cuerpo, no interviene. Luego lo que hace Merleau-Ponty con la fonología de la percepción, que es el que da el primer salto a la importancia del cuerpo. El cuerpo ya no está sometido a las leyes que la razón le impone, no, que el cuerpo tiene su propia dinámica, el cuerpo tiene su propia lógica, el cuerpo mismo es un principio activo de transformación. El cuerpo, y esto es lo interesante de Butler y otras autoras, por mucho que lo intentemos reglamentar, el cuerpo por mucho que lo intentemos codificar, al cuerpo por mucho que lo intentemos adiestrar, formar, incluso castigar, en cierto momento el cuerpo se va a rebelar contra aquello que va contra su naturaleza. Entonces, Judith Butler utiliza la imagen del quiasmo, de cuerpo y lenguaje, ¿no? El quiasmo son estos dos, ¿no?, círculos que van dando vueltas y pueden coincidir casi siempre. Dícese, el discurso oficial sobre el cuerpo coincide con la práctica sexual del momento, coinciden. Pero sucede que en el quiasmo, que en cierto momento se produce un espacio de no coincidencia. Puede darse un momento en lo que dice el discurso no encaje con cómo la persona siente su cuerpo. Y en ese momento en que se produce esa ruptura, el momento en que lo que me dice el discurso oficial, que me dice que tengo que ser heterosexual, y mi propia sexualidad que estoy viviendo como no heterosexual, como otra cosa, heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, asexual, podemos tener muchas variantes. Cuando yo noto que mi propio cuerpo no encaja con el discurso oficial, que surge pues, entre los 14, 15, 17, 18 años, 20, eso va, 12, surge en cierto momento que mi sexualidad no se adapta al discurso oficial, cuando no se produce ese momento de no coincidencia, de no solapamiento, es donde dice Butler, se produce el momento de la ruptura.
Cuando una persona toma conciencia de esa ruptura, de ese espacio de no coincidencia, es donde, dice Butler, se pueden empezar a implementar una revisión de los ideales regulativos. Es en ese momento en el que el individuo se apropia de su agency y puede empezar a incorporar prácticas correctivas. Puede empezar a desarrollar su propia sexualidad, al margen de o independientemente del discurso oficial. Y eso permite que el individuo ponga en marcha todo un complejo proceso de resignificación de los valores socialmente imperantes. Es el momento en el que el individuo conquista su agency o su autonomía como individuo, en este caso su agency o autonomía como individuo que tiene género y sexo elegido por él mismo. Si queréis decirlo de otra manera, se pueden implementar diferentes estrategias subversivas contra el discurso oficial que permiten que los individuos puedan implementar prácticas correctivas. Esa es la parte, creo que muy sugestiva de Judith Butler. Por tanto, aquí el cuerpo, como os he dicho antes, se convierte en un principio activo de transformación. Dicho de otra manera, el cuerpo no es pura pasividad, como dice la tradición filosófica, sino que el cuerpo también tiene una actividad, una inercia que se manifiesta a veces en contra de los discursos oficiales. Entonces, eso es lo que Butler llama performatividad del cuerpo. Y la performatividad, lo digo así de memoria, es la acción de repetir un comportamiento sin un principio y sin un fin claro. Que esto hay que tenerlo claro. Es decir, el cuerpo no puede establecer el fin hacia el cual se dirige, solo es una estrategia de protesta, una forma de transformación, pero no tiene ni un principio ni un final. Entonces, el propio cuerpo en su acción ya está llevando a cabo una transformación del individuo. Entonces, lo dejo aquí, porque con Butler aquí podemos luego discutir qué es lo que no te gusta, algunos elementos donde yo veo que está limitado, pero digamos, este discurso de la resignificación me parece muy potente. O el elemento de reivindicar la performatividad del cuerpo me parece también muy potente. Y creo que es la parte positiva con la que me gustaría que os quedarais como una primera introducción a un tema complejísimo como es la cuestión de género. Siento haber ido a velocidad de crucero, esto me pasa siempre cuando quiero resumir tantas cosas, pero espero que más o menos tengáis un caleidoscopio, una mirada general de dónde está hoy en día el debate. Y, ¿verdad? Pues te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Pasarle el micro? Sí, claro. Jesús, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Cecilia, por la invitación. En efecto, estoy de vuelta a la academia, pero nunca me fui, he seguido enseñando. Y un placer escucharte, ¿verdad? Es muy raro escuchar a un hombre hablar de estas cosas, hay que comenzar por decirlo, porque normalmente los temas de género son patrimonio de las mujeres, ¿no? Entonces, entonces sí, ha sido muy claro, creo, muy rápido, pero muy interesante. Y yo le había comentado a Jesús al paso, luego leer uno de sus textos que gentilmente Cecilia me envió, y Jesús también, es que yo trabajo mucho Foucault y Butler hace algún tiempo, pero tenía problemas con Butler desde varios frentes, y voy a comentarte algunos de ellos, que no es solo Martha Nussbaum, sino, digamos, en mi propia formación, y reconozco que estoy formada en la tradición de la teoría crítica de corte habermasiano, y hay un grupo feminista muy fuerte que se reclama de la teoría crítica, ¿no es cierto? Lo que a mí, digamos, el primer elemento general que me perturba de autores como Foucault y Butler es que te deja sin piso para la crítica. Es decir, te deja sin un suelo normativo desde el cual poder decir esto está bien, esto está mal. Y eso es serio. Es decir, no estoy proponiendo maniqueísmo ni cosas parecidas, pero tanto la teoría crítica en su versión habermasiana cuanto la propuesta de Martha Nussbaum, que no tiene nada que ver directamente con esa tradición, sin embargo, ambas posiciones reclaman suelos normativos desde los cuales poder no solo cuestionar, criticar o deconstruir, sino proponer alternativas. O sea, a mí lo que más me perturba del pensamiento butleriano y Foucaultiano también, con todo lo genial que puede ser Foucault en su desmantelamiento, ¿no es cierto?, de la ilustración, de la modernidad y del poder, es que no tiene propuesta. Y eso pasa con Butler al final. Bueno, cuando tú dices que Butler
estoy un poco en desorden, después me ordeno, ¿sí? Que Butler retoma la idea de agency, en tanto performance individual, lo que yo hago con mi cuerpo. Alguien como Nussbaum te diría, eso justamente no es agencia. Precisamente eso es la negación de la agencia como autonomía, como decisión, porque está partiendo de una subordinación. Entonces, por ejemplo, una de las discusiones de Nussbaum con Butler tiene un artículo feroz, Marta, que se llama La profesora de la parodia, durísimo el artículo de Butler, es cómo pensadores que parten de la subordinación de la mujer en términos de poder, de corporalidad, de todo, va a poder ejercer agencia. Si al final lo único que me propone Butler es una performance individual, trans, queer, bi, homo, lo que sea. Entonces, ahí hay un primer problema que a mí me parece importante. ¿Dónde me paro para criticar? Estamos en época de cuestionar todo tipo de esencialismo, ¿no es cierto? Sin embargo, hablando de la tradición de la teoría crítica solamente, si no tengo algún piso universal, normativo, moral, desde donde critico y cómo propongo alternativas, ¿no? Ese es un primer problema serio que me deja a mí abierta la perspectiva tanto de distintas maneras, ¿no? De Foucault como de Butler, porque al final una performance individual puede resolver mis problemas de identidad sexual, pero no le propone nada a un colectivo, digamos, ni propone alternativas. Eso es lo que a mí lo que me molestó siempre de la posmodernidad, del discurso posmoderno, es genial, deconstruimos, denunciamos la dominación, el poder, lo subalterno. ¿Y dónde me quedo? O sea, ¿dónde me paro yo? ¿Cuál es mi nube epistemológica, ética y política para hacer esas críticas? Tengo que estar parada en algún lugar. Y eso de la versión de la teoría crítica de Habermas a hoy, feministas radicales como Sally Haslanger desde la filosofía analítica o Rachel Yagi, que estuvo acá hace poco, hace unos años, reclaman un feminismo desde la teoría crítica que no puede eximirse de algún tipo de crítica, justamente. Será inmanente, será universalista, pero crítica es finalmente el nudo que, como yo lo veo, por ejemplo, no te permite una propuesta como la de Foucault. Sí te permite de construcción, sí, pero no crítica en el sentido de, entonces, ¿para dónde voy? Y el para dónde voy, en el caso de Butler, a mí me perturba un poco, y hace poco lo discutimos en una sustentación de tesis aquí, de licenciatura. La heterosexualidad se ha impuesto, ha sido el discurso normalizador, hemos sido domesticados, unos y otras, en la heterosexualidad. Sin embargo, de ir del feminismo, de decir el género es socialmente construido, no basta, Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? No basta la sexualidad, sino que hay un constructo social que me dice quién y cómo debo ser, ¿correcto? Esa es la idea clásica de género, un constructo social que me dice qué significa ser mujer, tener una vagina, cómo debo comportarme, etc. Muy bien. Paso siguiente, y ya no es solamente que el género es un constructo social de mi propia sexualidad, sino que la tal sexualidad no existe. Que la tal sexualidad misma no es natural, sino es un constructo social. Entonces, ese es el paso siguiente que a mí me cuesta mucho dar filosóficamente. Es decir, ¿cómo niego? Al revés, ¿cómo afirmo que sí, que el género es un constructo social y a mí el mandato me dice que la mujer debe ser, y acá estamos en la católica, ¿no es cierto? Que la mujer debe ser así, asá, calladita, sumisa, obediente, dulce, rarará. Estoy de acuerdo y les enseñamos a las niñas desde el colegio a decir que no hay nada natural en mi sexualidad. Me dejo entender, o sea, hay un salto ahí que yo no, me cuesta dar porque yo soy mujer y soy mamá y yo he amamantado criaturas, cosas que ustedes no pueden hacer, so far, porque de pronto alguien les implantará, ¿no? Pero hay experiencias biológicas primarias que yo creo, personalmente estoy hablando además muy, muy honestamente, que no se pueden negar, ¿no? Porque yo puedo amamantar, los varones no. Entonces, ¿cuál es el límite entre reconocer el género como un constructo social
y negar algún tipo de diferencia natural, orgánica, hormonal, biológica que existe. Entonces, es para mí un problema que queda abierto y que puede llevar además a, y lo dice Butler con toda honestidad, he retomado la sana práctica de escribir con la mano para no olvidarme de escribir, porque el género en disputa, dice al final del prólogo 90, me parece, dice, este libro está escrito para quienes viven o tratan de vivir en la marginalidad sexual. O sea, está claro que no es un libro simplemente para iluminar teóricamente a todos, sino para ayudar a quienes viven en la marginalidad. Entonces, otro tema, disculpe que lo suelte así, pero lo he escuchado en vivo igual que ustedes. Lo trans. ¿No es cierto? Que en la Católica ha habido un debate súper interesante el año pasado porque no sé cómo se dice, estudiantes trans, no me gusta el les ni el X, me irrita, pero en fin, las estudiantes trans pidieron que la Universidad Católica les diera una tarjeta de identidad distinta, con su opción nueva. Y eso el Estado peruano lo permite, pero solo si lo hace el Registro Nacional de Identidad. Entonces, una institución no puede, por su cuenta, decidir cambiar. Pero la Católica decidió que sí. Decidió que sí, se les iba a dar a las personas trans una identidad según la pedida. Y se armó un tole-tole, llamadas de Roma, ¿no? ¿Qué le pasa? Se han vuelto locos, acaban ustedes de reconciliar con la iglesia y andan haciendo barbaridades como dar tarjeta de identidad con otro nombre. En fin, trans. Discutíamos el año pasado en la Universidad Libre de Berlín si es que la agenda trans y gay, TS, LGTBQI, etcétera, no le ha ganado la mesa a la agenda feminista. Y creo que es una pregunta interesante a discutir porque la agenda feminista ha quedado como subordinada, valga la redundancia, a una agenda LGTBIQ y no sé cuántas más. Entonces, es interesante cómo la mitad del mundo que somos nosotras no hemos podido marcar la agenda y ahora viene una minoría, con respeto que obviamente nos merece a todos y cada una, incluso a cuestionar la agenda feminista por normalizadora, por heterosexual, ¿no? Entonces ahí hay un punto crítico para mí muy importante y se está discutiendo. Incluso yo escuché en la universidad, en Berlín nada menos, ¿no? Donde ustedes saben la cantidad de personas bi, homo, queer es asombrosa. Incluso se propuso en la discusión que dejemos de hablar de género, porque al final nos estaba revirtiendo en contra el movimiento feminista reivindicativo hablar de género. Un tercer punto, y luego me callo para poder conversar, es, tú hablaste, y eso es bien interesante, de feminismo de la identidad el primero, luego el feminismo de la diferencia, ahí está toda la discusión de otra gran teórica crítica, Nancy Fraser, ¿no? Con Axel Honneth, el tema del reconocimiento versus la redistribución, o sea, como la agenda de la segunda ola feminista pone la agenda del reconocimiento, la diferencia cultural versus temas de justicia redistributiva, cuando en nosotras se junta todo, ¿no? La pobreza, lo racial, la discriminación de género, etc. Entonces Fraser propone hoy día, en la tradición de teoría crítica, feminista, por eso Butler, digamos, a mí me saca de cuadro de mi propia perspectiva de formación y de activismo incluso. Ella habla de una tercera ola del feminismo contemporáneo que es ganar representación, o sea, el poder. Es otra vuelta, ¿no es cierto? Pero llegamos a la importancia de poner en la agenda de por qué las mujeres no estamos representadas en ninguna parte y no tenemos acceso paritario a nada. Ahorita en el Perú tenemos un gabinete paritario, bingo, ¿no es cierto? Es notable, no estoy haciendo apología política de nadie, por cierto, pero... Y somos la mitad del mundo. Entonces hay un tema de representación y de acceso al poder, no de hablar de la católica para no meternos en problemas domésticos, de acceso al poder de las mujeres que se está trabajando desde el feminismo como una tercera ola en términos de juntar lo redistributivo, la justicia, con lo identitario, la diferencia, la culturalidad y la representación. Lo que Fraser llama una participación paritaria, por ejemplo, en todas las esferas de poder. Entonces, están gestando también alternativas distintas que no llevan a lo que yo creo son, tú me dirás lo contrario, te escucharé con mucho placer, estos como aporías
a las que lleva el pensamiento de un Foucault o de una Butler, sobre todo respecto a la posibilidad de la crítica, de la universalidad, de la normatividad y finalmente de la lucha, porque de lucha colectiva, ¿no? Porque si al final comparamos el Me Too con aquí el movimiento Ni Una Menos o Ni Una Más con la performance individual, entonces, ¿quién tiene más poder transformador? ¿No es cierto? Una agencia colectiva. Y ahorita dentro del enfoque de las capacidades que tanto ha desarrollado Nussbaum, y muy hermosamente no sé si has podido trabajarlo, del tema de las emociones. Nussbaum va por el 10º libro sobre emociones. O sea, la corporeidad pasa a ser lo que tú estabas reclamando que no hay en la filosofía. Su último libro, último porque no para, acaba de sacar un libro hace 2 meses que se llama The Monarchy of Fear, la monarquía del miedo, sobre el gobierno de Trump y cómo el miedo como emoción primaria de la infancia. Entonces, se está trabajando mucho en el enfoque de las capacidades, estas otras perspectivas. Y uno de los discusiones más importantes que hay en la asociación, el HDCA, es qué pasa con la agencia colectiva. Incluso cuestionando a Nussbaum y Sen esa idea de agency como muy individual, muy liberal, ¿no? Un poco socialista en el sentido socialdemócrata, y se está trabajando mucho la idea de agencia colectiva. Entonces, se está renovando el paradigma de desarrollo humano, postulando agencia colectiva, y entonces me enfrento de pronto con una propuesta de performance individual como la única marca identitaria, ¿no? Yo soy lo que mi cuerpo hace, me deja sin piso crítico, normativo y de acción política. Por más activista que pueda ser alguien como Bradley, la pasó muy mal. Y es otro tema que no nos va a alcanzar el tiempo, pero hay tantas cosas que conversar. La famosa ideología de género, ¿no? Ideología de género, o sea, lo que los evangélicos quieren borrar porque hace que sus hijos sean homosexuales y quieren quitar la palabra género de la educación en el Perú, ¿sabes? ¿No? Hay una propuesta ante el Congreso para borrar de los libros de educación peruana, te estoy hablando en serio, y defendido por mujeres, ¿ah? Quitar la palabra género porque homosexualiza a los niños y borra te estoy hablando en serio, es mi país y lo digo con vergüenza, pero entonces hay un Bolsonaro en Brasil en este momento que ha reclamado la ideología de género para luchar contra el género, y Judith Butler la pasó muy mal en Brasil. La agredieron en el aeropuerto los evangelistas para cerrar el círculo teórico práctico porque le dijeron en Brasil, no me acuerdo si en Sao Paulo o Río, en el aeropuerto le hicieron una manifestación que ella venía a homosexualizar a sus hijos. Con lo cual entonces, digo, estoy reivindicando a Butler porque es una activista y es una defensora de la libertad, eso no lo discuto, pero teórica, normativa y críticamente a mí me deja en el aire, y creo que se están construyendo otras alternativas. Desde la teoría crítica también se puede discutir, ¿no? Esta idea de la crítica inmanente, siempre desde dentro, entonces, otra vez, ¿dónde buscamos suelos normativos, universales? Hoy ya no los buscamos, yo soy de la vieja guardia, como algunas aquí, yo creo que hay que buscar algunos suelos normativos para poder hacer crítica y transformación. Pero ahí me quedo. Conversemos, escuchemos. Gracias. Como las palabras, porque si empezamos tú y yo ya no nos preguntan. Sí, es verdad. Bueno, sí podemos abrir el debate, quizás juntar a ver las preguntas para... no sé quién tiene comentarios, preguntas. Indiferente no se puede quedar nadie, ¿eh? Esto es un tema que os interpela. O nos interpela. No. Nos interpela. ¿Qué he hecho esto? Sí. En parte de la realidad peruana hay una evidente colisión entre perspectivas distintas. Incluso como menciona la profesora Rottman, hay agenda política contra siquiera el planteamiento de la palabra género. No más allá de género, tipo de ropa con la que uno se puede vestir. Entonces la construcción de eso está bajo ataque. Hace poco tiempo teníamos unos debates donde ya la gente se ponía a discutir la esencia de la palabra, y salió pues el tema de la ideología de género como un atributo adicional, violencia. O sea, quien lo suscribiera podría ser agredido en algunos ambientes. Entonces en algún momento discutimos eso y salió pues la idea de declarar pues inexistente la ideología de género
como un concepto, porque el género es una realidad y la ideología trata de ideas. El género no es una idea. Entonces se planteó ese tema y obviamente hay un momento, y ese es el proceso de normalización, de alguna manera se queda en el subconsciente. Es decir, hay un momento en que la gente decía, no quiero saber más. Y como no quiero saber más, no quiero esta discusión. O el otro momento es, no queremos ese tema porque es un tema irrelevante, como que se fuga colateralmente. Entonces, en estos momentos el Perú tiene mucha dinámica política donde esos elementos se ponen en juego. Hay gente que quiere reestructurar la Constitución porque incluso en ella misma se están garantizando esquemas que desde un punto de vista de una reflexión profunda de género son prohibidos. Son prohibidos del debate y sobre todo son prohibidos del momento de preconstituyente reciente que hay en el país. ¿Qué se puede hacer? Porque el tema es, si nos deja sin piso, ya no tenemos una base normativa que quisiéramos tener, por lo menos para escribir algo que nos convoque en totalidad, todos y todas. Yo esta parte política y el debate constitucional lo desconozco. Lo que sí se empieza a apreciar en Europa y en España, que Europa para lo bueno y para lo malo, porque estamos siempre a la cola en estas propuestas, no, la cuestión de género, lo de feminazi, la ideología de género empieza a ser ya un arma política arrojadiza que ciertos partidos conservadores de España utilizan para la izquierda, socialdemocracia o como lo queramos llamar. Ya es una herramienta arrojadiza desde el punto de vista político. A mí me ponen los pelos de punta. En España estamos un poco ya que es arma política, yo no digo discusión jurídica. Y volviendo a lo de la Butler, bueno, yo te había insinuado que, bueno, detecto algunos, digamos, problemas. Noche, por estas cosas que lecturas que haces en diagonal rapidísimo de los mecanismos psíquicos del poder, no, decíamos antes, la idea de Butler, que es Foucaultiana, freudiana, de que partimos de una sumisión inicial, me parece que está muy bien, o de una represión inicial, o de una normalización primaria, llamámoslo como lo queramos, ¿no? O de, como digo, de un sistema capitalista que ya nos explota de partida, hay una, digamos, represión inicial. Leyéndolo así, digo, bueno, pues en ciertos momentos el cuerpo, sin saberlo, puede rebelarse contra lo normal. Entonces yo lo estaba leyendo y claro, entonces la pregunta es, si mi cuerpo se revela, ¿no?, o quiere subvertir la norma, dice ella, claro, pero el cuerpo lo hace de una manera inconsciente. Entonces, digo, ahí es donde te pillo, amiga. Digo, porque si la rebelión de mi cuerpo, o la subversión de mi cuerpo es inconsciente, ¿cómo sé yo que la subversión no vuelve a repetir la norma? Porque si es inconsciente, no la puedo poner delante de mí, ¿no? Entonces, por muy interesante que sea ese primer paso de una supuesta rebelión contra poder, insatisfacción inconsciente, que mi cuerpo se rebela contra la norma, que puede ser un primer impulso, para decirlo en términos freudianos, yo estoy contigo, ese primer impulso luego tiene que tematizarse, normativizarse y conceptualizarse. Y ese salto es donde a la Butler nunca le gusta darlo, porque ella odia lo normativo, porque yo creo que es, tal vez cuestión también, concepto que yo creo, porque lo he leído y la leo de buena fe, creo que a veces confunde un mínimo marco normativo con supuestos marcos de normalización. Y no es eso, porque precisamente una cosa, yo pasé por la escuela habermasiana en mi época moza, lo bueno es de los marcos normativos, la ética discursiva de Habermas, con todo lo ideal que sea, con todo lo formalmente kantiana que pueda ser, que una cosa que hace bien la ética discursiva es que es la capacidad de revisar sus propios marcos normativos. Si precisamente los marcos normativos habermasianos, la escuela Frankfurt, tienen una cosa que han ganado con la discusión con los postestructuralistas, que es un marco normativo no universal, con pretensión de que es una cosa diferente, evidentemente temporal, es decir, revisable en función de las experiencias y divergencias que se acumulan en la propia discusión. Es un marco normativo abierto. Y yo creo que eso va a tener como que da un poco de miedo, me da la sensación, ¿eh? Si la tuviéramos cerca y ya tiene esto mucho más trabajado, igual hasta podríamos lograr de que más o menos no lo hubiera tan peligroso. Pues si tienes una mínima base normativa, ¿cómo aglutinas la protesta y cómo la llevas a un cambio real? Porque del reconocimiento formal es un paso, luego el reconocimiento real hay otro.
Y luego con Butler, pues bueno, yo con los estudiantes a veces lo comento, ¿sabes cómo lo acaban diciendo? Esto es como Priscilla Reina en el desierto, ¿no? Como si fuera una performance, pero claro, es algo mucho más que una performance. Estoy plenamente de acuerdo. O sea, aquella estética de la existencia de corte un poco narcisista y baudelairiana que se la acusa a Foucault también, ¿no? Solo una élite privilegiada de intelectuales parisinos que tienen una formación y educación, o sea, pueden de alguna manera inventarse a sí mismos, no convertir su existencia en una obra de arte, ¿no? Este tono elitista que es muy bonito en Foucault, pero que en el fondo no tiene, como se dice, base normativa que permita al resto de manera colectiva lograr lo mismo. Yo estoy de acuerdo que esa sería la una que habría que complementar. Y con la agencia colectiva es dificilísimo, porque vivimos en las épocas líquidos, vaporosos y volátiles, donde precisamente en un individualismo galopante en el que vivimos es muy difícil ahora mismo conseguir las protestas o los reconocimientos colectivos. Vamos más por las agencias individuales, en la que yo con Martha Nussbaum y Amartya Sen simpatizo bastante. Dije, más que un discurso igualitario, homogéneo de todas y de todas, yo tengo esta vena un poco libertaria, no puedo decirlo así tan directamente, pienso más en las diferencias a partir de competencias y capacidades de los individuos. Personalmente, en mi opinión. Y eso para mí está antes que la agencia colectiva. O dicho de manera, la agencia colectiva basada en la buena agencia individual es mucho más sólida que al revés. Dicho de otra manera. Porque a veces si colectivizo, si homogenizo o igualo a todos, ¿dónde queda la competencia? O la capacidad. Entonces, yo prefiero más de un modelo que ayuda, potencia, estimula a que los individuos desarrollen su propia agencia basada en competencias, ¿no? Y a partir de ahí un individuo competente, cuando forma un grupo colectivo, será mucho más fuerte, basada en su propia agencia individual, basada en sus propias competencias. Entonces yo prefiero pasar de lo individual competente a luego a la agencia colectiva. Es un poco lo que siento, porque si no tengo desde fuera, y sea como hombre como mujer, entonces cuando a mí cierto tipo de discurso político me dice, usted no se preocupe, que nosotros lo solucionamos, usted no se preocupe, que nosotros garantizamos sus derechos, dices, bueno, sí, oiga, pero yo también tengo capacidad de crítica, yo también tengo capacidad de decisión, yo tranquilo, yo ya me encargaré. Usted póngame el marco normativo mínimo, que yo con mis competencias y mis capacidades ya me abriré paso. Pero no venga usted dándome la norma universal desde arriba, una especie de paternalismo, de maternalismo, bien intencionado, que por eso pues tampoco lo puedes criticar, porque en el fondo es bien intencionado, pero oiga, no, que yo soy un individuo libre y que me he formado, estoy educado y tengo mis propios puntos de vista y yo tengo mis propias competencias, con las competencias de los otros ya nos juntaremos para llevar a cabo una transformación o construir mi identidad de género, si fuera necesario. Pero eso es lo que respondería Sen, por ejemplo, ¿no? Y probablemente el Nussbaum también, porque son Yo simpatizo con esa línea. Sin embargo, en la realidad, digamos, por ejemplo, eso te puede llevar a la discusión, y luego lo respondo sobre las cuestiones interesantes, las cuotas. La cuota, ya había una discusión sobre si el gabinete paritario es meritocrático, o sea, por mérito, se cuestiona, ¿te das cuenta? Se iba a discutir si es porque el número tiene que ser la mitad o porque somos capaces de ser la mitad. La sola discusión ya ofende, ¿no es cierto? Pero ahí está puesto. Entonces, la cuota, hay gente liberal, probablemente como tú, no sé, acá, que piensa que la cuota está mal, porque la cosa es desarrollar las capacidades individuales al máximo, que la cuota es proteccionista, paternalista. Y la respuesta de las feministas es, sí, pues, pero mala suerte. A desigualdades extremas, soluciones extremas. Es decir, somos la mitad de la población y un 10% del poder, dejemos la posibilidad de ir aumentando y nos equivocaremos tanto como usted durante los últimos 20 siglos, ¿no? Los varones. Entonces, esa discusión de la prioridad de lo individual es muy importante, yo creo que tienes razón, pero hay la otra respuesta de, digamos, el movimiento social que empuja la posibilidad de que estas individualidades realmente desarrollen. Y lo que decías de Nussbaum, de Butler, súper interesante, esta diferencia, esta especie de fobia que tiene contra la normalización y por lo tanto contra toda normatividad, como si fuese posible vivir sin normas, ¿no? Es la misma fobia que yo siento en algunos pensadores de lo hegemónico y lo subalterno, la fobia que tienen al poder. Ah, no, si vienes del poder está mal. No, cuando, bueno, si uno puede hacer cosas buenas del poder también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienes un punto bien valioso
distinguir normatividad de normalización. Y creo que Butler ahí es, probablemente pertenecer a una minoría te ponga muy sensible también para esa cosa, ¿no? Respecto a lo de ideología de género, yo creo que, y tuvimos una conversación interesante en la Feria del Libro el año pasado, porque fue el bicentenario en marzo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede, a ver, si nos ponemos en las faldas de la teoría crítica, pantalones, la teoría crítica nace como crítica a la ideología, ¿correcto? La ideología se entiende o como pensamiento general o como, en particular, forma de ocultar la dominación. La versión es más larga y la versión más marxista. Entonces, el género surge como concepto y como enfoque para cuestionar la ideología patriarcal, ¿sí? Para cuestionar la subordinación y la dominación de la mujer. O sea, el discurso de género es por definición un discurso crítico. ¿De qué? De la dominación, la opresión de la mujer, de los modelos antropocéntricos. Entonces, ¿cómo puede el género, que nace como discurso contra la ideología, ser una ideología? Es una contradicción con los términos. Pero eso hay que escribirlo bonito, para que entienda el Congreso peruano. O sea, no es solo que estamos hablando de la realidad de género, realidad entre comillas, porque Butler cuestiona la misma realidad de género y de sexo. Pero digamos, en su argumentación usted dice ideologías son ideas y género es una realidad. Pero yo creo que más allá de eso, epistemológicamente hablando, yo creo por eso que es una contradicción en los términos. Porque el género justamente nace como enfoque para cuestionar la ideología patriarcal y dominante. Y eso no es ideología, tampoco es ciencia, es crítica. Entonces volvemos otra vez a cuál es el suelo del cual se critica, y en este caso el enfoque de género nace para luchar contra la opresión, dominación y subordinación de las mujeres. Por lo tanto, si eso es ideología, entonces ya pues es el mundo al revés. Y es el mundo al revés, como cuando nos dicen feminazis, ¿cierto? Un movimiento que pretende ser liberador termina en el discurso de personajes en España y en el Perú siendo nazis, ¿no? Les recomiendo la entrevista de Francesca de Ney de la República que habla sobre esto. Por favor, Cecilia, tú. Sí, dos preguntas a ver si las juntamos, creo que... Como que los dos somos unos loros, ya me da cuenta. Pasa que tiene hasta chorrillos, tiene un compromiso quizás. Hasta la 1:30, 2 menos cuarto. En realidad eran tres comentarios, pero uno que me llamó la atención muy interesante era el comentario que hizo Petty respecto de su, digamos, problema dentro de Butler, dentro del respeto que tiene, por el tema de que, digamos, hay una dimensión colectiva, he entendido que es lo que falta de Butler, que lleva a política, o sea, es más una cosa individual, ¿cierto? Y el tema acerca de la normatividad, la universalidad, en medio de un mundo en que se está criticando los especialistas, ¿no? Y solamente, bueno, entonces respecto de eso, yo creo que no hay que olvidar que toda normatividad, toda universalidad es un constructo, ¿no es cierto?, que haya sus fundamentos en el mundo de la vida. Y el mundo de la vida es un mundo de mancomunización de la experiencia, como dice Husserl, de interrelación, de cambio de validez permanente. Es decir, toda norma que haya su fundamento en sentido de última instancia en el mundo de la vida, y ese mundo de la vida es un cambio permanente, es decir, cambios de validez mancomunados, etc. Eso es lo primero. Entonces, y además, Butler, resignificación de valores sociales integrantes, y volviendo a lo que ha dicho Jesús, el tema de que toda mancomunización de la experiencia, ¿no es cierto?, arranca con pequeños grupos, ¿ya? Digamos, y luego lleva a políticas y a cosas que se establecen que quizá en el futuro también nuevamente se vuelvan a ver. Segunda pregunta, en realidad, o comentario, tiene que ver con la foto que ha planteado usted y ya que hizo referencia a Berlín. Eso me pareció sumamente interesante. Sí, anatómicamente estamos divididos en dos, digamos, entre comillas, géneros, anatómicamente, no biológicamente. Entonces, las cuotas de poder. O sea, si vamos a hacer un reconocimiento real de diferencias de género, hay que tomar en cuenta lo fisiológico, no científico,
Y eso hay que pensarlo también en términos de cuotas de poder. Y tercero, lo último que he mencionado, que es bien interesante también, toda crítica, digamos, estoy pensando en un artículo de Paul Ricoeur que traduje en 1975. Ciencia y ideología. Se llama Ciencia y Ideología, y que después Ricoeur retomó varios años después y lo llamó Ideología y Utopía. ¿Ya? Y Utopía. Pero hay la parte final de ese artículo inicial de 1974 es sumamente interesante porque no, digamos, es muy fácil, dice Ricoeur, que la ideología entre por la puerta falsa en un discurso crítico si es que no se aplica el criterio hermenéutico de volver también la crítica sobre los propios presupuestos críticos. Es decir, criticar al mismo tiempo que autocriticar, porque siempre hay presupuesto, digamos, que uno carga consigo por la sociedad, etc. O sea, el discurso más crítico es siempre un discurso que, digamos, está en peligro de volverse ideológico. Absolutamente. Eso sería el ejemplo de la... Pues, entonces... mi crítica, mi comentario, mejor dicho, iba ¿Cómo matizado, al tema del lenguaje correctivo. Un poco se ha mencionado, pero que también me parece que está en Butler en la función normativa que tiene el lenguaje, ¿no? Y en este elemento de performatividad que extrae de los si tomamos en cuenta la crítica que hace Cristina Lafont, ¿no? Tanto a Habermas, ¿no? y cómo toma esta noción de mundo de la vida, a Gadamer, ¿no? El horizonte que viene a Heidegger, ¿no? Con esta noción de apertura del mundo, que va más atrás, hasta Hegel, Kant, Hugo, ¿no? Hay un problema con esta noción de apertura del mundo, ¿no? Porque digamos que gratuitamente se asume que el lenguaje no tiene una conexión directa, ¿no? Y es la dice que la misma crítica que se puede hacer a la filosofía del lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, ¿cómo con este trasfondo crítico nosotros podríamos tomar, ¿no? El lenguaje correctivo que ahora el feminismo está impulsando, ¿no? Como estrategia para resignificar ciertos valores sociales a través de una propuesta, como agencia, ¿no? Una nueva forma de utilizar el lenguaje, los artículos, etc. Si es que tomamos en cuenta que de fondo hay un cuestionamiento, ¿no? De la forma política y por tanto la noción de performatividad y de género. Sí, bueno, la Cristina. Vale. Sí. Muy bien, entonces tiene verdad. Bueno, aparece la Lafont otra vez, me hace gracia. Compartí. Es que el libro de Lafont, vamos, lo vi parir. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos en Frankfurt juntos en esa época. ¿en su tesis? Sí, en su tesis. Estábamos con Habermas en aquella época yendo a los seminarios. Le tengo mucho aprecio. Y lo habíamos discutido enormemente. Todo el problema de la tradición Hamann, Herder, Humboldt, Heidegger, Gadamer, Habermas, famoso riesgo del holismo del significado, ¿no? ¿No? Que todo estuviera predeterminado holísticamente por una estructura simbólica llamada lenguaje. Y de manera inteligente, ¿no? Pero hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si caemos en los esencialismos lingüísticos, toda actividad corporal, todo comportamiento está predeterminado lingüísticamente. ¿Cómo rompemos, ¿no? Lo que sería este holismo? Bueno, pues ella recupera una cosa habermasiana, además, de manera interesante, y humboldtiana, por cierto, ¿no? Porque el lenguaje tiene dos vertientes. Una parte de la hermenéutica filosófica, o la noción, y a Gadamer le pasa algo parecido, en la línea de Lafont, es que solo se centran en lo que sería el aspecto cognitivo-semántico del lenguaje, que esa función el lenguaje la tiene. Significa y transmite contenidos, y con eso hacemos proposiciones sobre las cosas que nos pasan en el mundo, ¿no? El problema es que, sobre todo en Heidegger es clarísimo, Gadamer luego lo mitiga un poco, ¿y qué pasa con el aspecto pragmático-comunicativo? Que en Heidegger desaparece, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y él habla y determina, bueno, pero el lenguaje no solo es constituyente de realidad, sino que él mismo es constituido.
Por lo tanto, recuperando una idea habermasiana que me gusta mucho, es del lenguaje, no solo reflexividad sobre las cosas, no como apuntabas tú, ¿no? El lenguaje también, Mary, también tiene la capacidad de autorreflexividad. Y en ese fuerza autorreflexiva del lenguaje, de pensarse a sí mismo, reflexionar sobre sí mismo, es donde puede tomar distancia de sí mismo. Que es la hermenéutica de la sospecha, a la que nos apunta sabia y prudentemente un Paul Ricoeur, con el cual estoy plenamente de acuerdo. Pues incluso contra las más duras de las críticas que hagamos contra cualquier sistema de significado, seamos conscientes que nuestra propia crítica puede caer en otro proceso de normalización. Por tanto, ojo a visor, hermenéutica de la sospecha, no solo el discurso que estamos criticando y desmontando, sino el propio que nosotros estamos creando como contracrítica, porque por su propia dinámica se puede convertir en eso que estamos denunciando. Estoy plenamente de acuerdo con Ricoeur que la hermenéutica de la sospecha hay que aplicarla más al propio discurso que a la crítica del otro. Eso a veces en Ricoeur se olvida. Estoy plenamente de acuerdo. Lo de la iterabilidad está muy bien, los vamos a hablar en otro momento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo también, Meli, y creo que Habermas, si tú lo mencionabas, Habermas es un muy buen ejemplo de receptividad a las críticas sobre sus propios presupuestos. Las primeras críticas feministas, estoy hablando de lo que estoy volviendo a mis orígenes, porque mi tesis doctoral fue el debate Habermas-Gadamer, justamente. Que era aquello del cuidado, lo del... La ética, filosofía crítica y lenguaje, justamente. Pero cuando comienzan las críticas feministas a Habermas, te dicen, oye, eso de tu espacio público, donde todos somos iguales, simétricos y reflexivos, ¿y nosotros qué? ¿Estamos en igualdad de condiciones, verdad? ¿Mi voz te escucha tanto con la tuya? Y además es sumamente receptivo a sus propios... A mí me impresionó. No, estoy hablando de los años 80, donde era una de las bebés de la filosofía contemporánea, y fue muy receptivo a eso, que tú dices, estar dispuesto a cuestionar tus propios presupuestos porque él parte de que esa universidad es de consenso. No es que viene dictada por nada más que lo que tú llamas el mundo de la vida, en el caso de él se llama el consenso, la deliberación y la participación, digamos. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que seguir aprendiendo de esta idea, y es interesante lo que decíamos, Mary, porque los nuevos intentos de repensar la teoría crítica, como crítica a la ideología y también feminista, Rachel Yeagy está volviendo a Ricoeur y define, inspirándose en Ricoeur, la teoría crítica como hermenéutica de la sospecha, y muy importante respecto de ella misma. Y por eso dice que la teoría crítica, retomando Adorno, es ambigua, tiene verdad y falsedad, y tiene normatividad y no normatividad. Entonces, claro, eso se puede llevar también a un terreno resbaloso de, al final, ya no es crítica, porque si no es, pero yo creo que es sano retomar esa ambigüedad de los postulados propios, ¿no? Respecto de lo que decían las cuotas, sí, pues es un mundo abierto. Porque si hay cuotas para mujeres, ¿por qué no hay para, en el caso de Perú? Yo descubrí el problema de género en el Perú, nunca he sido una activista feminista, sino cuando comencé a estudiar el Perú. Y cuando comencé a viajar por el Perú para hacer un trabajo sobre gobernabilidad democrática en los 90s, y nos dimos cuenta todos, éramos 3 varones y yo, para variar, que la única que juntaba todas las desigualdades posibles era la mujer. Porque es indígena, es pobre, es chola, es analfabeta y encima es mujer. Variable que el hombre no tiene. Entonces, digamos, mi feminismo viene de conocer el Perú, de chocarme contra la realidad. Y cuando pedíamos focus groups en provincias para ver qué pensaba la gente de la democracia, estamos hablando de la época de Fujimori, teníamos que hacer focus groups separados, hombres y mujeres. Porque donde hay un hombre, las mujeres no hablan. En sectores de fuera de Lima. Ese es, digamos, el silencio y lo que tú llamabas también la resignificación. Yo he escuchado por primera vez en mi vida hace 3 años la palabra sororidad. ¿Ustedes la han escuchado? Que es lo femenino de fraternidad, ¿no es cierto? Y ahora se está usando mucho en inglés, en francés y en inglés tiene sentido, pero en castellano no mucho, porque no es hermandad, digamos. Entonces sí hay resignificaciones que efectivamente tienen sentido, que son importantes, pero demoran, ¿no? O sea, por eso que yo creo que esta tensión entre lo colectivo y lo individual es importante, porque de pronto la suma de agencias individuales por capacidades bien desarrolladas no da como resultado un bien colectivo. Estoy pensando, para mí uno de los países más, no para mí, digo, uno de los países más igualitarios del mundo es Suecia, ¿no es cierto? Y ya no hay cuotas porque las mujeres son más de la mitad de todas partes en el Parlamento o en el Congreso. Sin embargo, quería comentar esto a propósito de algo que mencionaste de una asociación de mujeres rectoras o vicerrectoras en Europa,
Y estuvo el año pasado en la ministra sueca y dijo que de 52% rectoras mujeres ha bajado a 30%. Y no saben por qué. Algo está pasando que hay un punto en el cual la mujer se va. Y están investigando precisamente qué es lo que está pasando. Y sin embargo, en Suecia, por ejemplo, la tasa de suicidio de hijos es altísima. Es un país donde... Y país en el cual, además, el año pasado no se pudo entrar al Nobel de Literatura, ¿se acuerdan? Primera vez en no sé cuántos años, porque hubo denuncias de acoso sexual. Entonces, claro, el tema es cuánto se resignifica, cuánto se consigue, y cuánto ni siquiera ahí donde se ha avanzado a través de movimientos sociales, podemos realmente pasar a ser parte del sentido común, ¿no? Que no somos ni subordinadas, ni dominadas, ni tontas, ni nada. Entonces, es un proceso largo y complicado, ¿no? Como ustedes también en el Perú hay un sector importante, en Brasil y en España, pero entonces que se siente francamente amenazado. Acá se llama con mis hijos no te metas, el movimiento. Y con mis hijos no te metas, tú hablando de género porque tú quieres hacer que mi hijo se haga gay. Es un ratito, por favor. Pero es fuerte. Y hay un Bolsonaro en Brasil que es un facho. Y le sumas al facho El de... proyecto de ley de esta congresista feminista de enfoque de género puede producir cáncer o SIDA. Cáncer. Eso pasa. Para sí. Pero es real, están ahí, son de verdad. O sea, entonces hay que, lo que usted decía era, hay que elaborar argumentos y discutirlos, ¿no? Porque es una corriente. El miedo, pues, es un sentimiento muy primario, ¿no? Volviendo a. Sí, a pero las corporalidad de la emociones. emoción. Entonces, alguien que juega con el miedo, ¿qué es lo que está pasando según Nussbaum en Estados Unidos? Jugar con el miedo, que es según ella. Bueno, los discursos políticos son discursos que apelan básicamente a las emociones primarias. No hay ninguna racionalidad política argumentativa detrás. Un ideario de Habermas de discusión abierta de los presupuestos de los cuales partimos, vamos. ¿A Trump? Pero hay que retomarlo. Sí, yo creo, pienso que sí. Muchísimas gracias. No, a vosotros, por eso gracias. decía yo que el tema necesita Sí. seguirlo hablando en la academia, el aporte de la academia para el crecimiento homosexual, para la resignificación, y en fin, todo lo que ustedes han hablado. Muchísimas gracias. Vosotras. Y a todos ustedes. Nada. Esta última conferencia de este ciclo Filosofía y Vida, que el título lo puse yo, pero Sí. calza con los temas tratados, que va a ser la traducción, que no es solo para heideggerianos, porque se va a hablar también de la traducción, ¿no? Como experiencia hermenéutica y todo lo que implica con la experiencia del traductor que tiene Jesús en la hora temprana en Heidegger. Bueno, muchísimas gracias. Ahí contarán el origen de mis canas, viene por la traducción.